Bueno, muy bien, seguimos en Viajando por Radio y quiero ahora contar la historia de dos viajeros y para eso nos vamos a trasladar de acá al viejo mundo, nos vamos a ir a España porque ellos son muy famosos con lo que están haciendo y con lo que hacen y con lo que dejan en la gente. ¿Y por qué te digo esto? Porque Charo y Carlos son de La Gaviota Viajera y hace unos cuantos años que están viajando por Europa y por otros continentes y tienen más de 69.000 suscriptores en YouTube y un montón de videos, más de 200 videos, y los presento ahora mismo. Hola, ¿cómo les va? Charo, Carlos, bienvenidos a Viajando por Radio. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Bien hallado, sí, muchas gracias. Bueno, ¿Bien hallado? Sí, sí. Gracias por estar ahí. Mm. Pues Gracias nada, a ti por invitarnos. encantados aquí de charlar contigo un ratito. Bueno, primero, ¿por qué la gaviota viajera? Bueno, pues Eso lo cuenta marido mejor. porque lo primero que tuvimos nosotros fue una caravana y la caravana era Naus y Naus traía unas gaviotitas. Y entonces a nosotros nos encantó la historia de las gaviotas porque yo he vivido en Suiza, al borde del lago Lehmann, y allí siempre hay unas gaviotas que son las que se llaman reidoras, que son más chiquititas y son muy graciosas y muy majas, a diferencia de la gaviota tradicional, que es muy agresiva. Y siempre nos gustó esa gaviota. Cuando Charo la llevé a Suiza, también se enamoró de Suiza, Y de la gaviota. del lago Lehmann y de esas gaviotas. Y entonces, pues decidimos ponerle la gaviota viajera. Me puse a buscar como un loco gaviotas, a ver un dibujito de ellas y tal, no lo encontré y al final recurrí a Pablo, el de Pablo y Bea entonces, De verde por de dentro. Verde por Dentro, y fue él el que nos hizo el dibujito y desde entonces la gaviota viajera. Buenísimo. Bueno, ¿cómo fue empezar este viaje ya jubilados? ¿Lo empezaron? Cuéntenle No, un poco No, cuéntenle la historia un poquitito a la gente, porque a mí siempre me dicen, y los jóvenes, vemos jóvenes que están en internet y que viajan, pero gente mayor como nosotros, hay menos, pero hay muchos también, y hay muchos sí que hay. que quieren contagiarse. Y yo sé que ustedes son muy contagiosos en ese sentido, en el buen sentido. Así que me gustaría que le cuenten por qué. hemos vivido con la pandemia y algo se nos ha pegado. Vamos a ver, pues nosotros en 2013, en una cena de Nochebuena, empezábamos a hablar de que a Carlos le quedaban ya solo 5 años para jubilarse. Y entonces de repente se nos encendió la luz y dijimos, corcho, solo te quedan 5 años, con lo rápido que pasa el tiempo, ¿qué va a pasar cuando tú te jubiles? Pero yo no. Yo soy 7 años y medio más joven que Carlos, pero es que además a mí ya me toca jubilarme en vez de a los 65 como a él, a los 67. Es decir, que Carlos me tenía que esperar prácticamente 10 años. Haciéndole la comidita en casa y eso. Sí. 10 añitos, de Entonces nada. decidimos los dos que eso no era plan ni para él ni para mí. Él no estaba dispuesto a pasar los próximos años buenos de su jubilación encerrado en casa, esperando, viendo cómo yo llegaba cabreada de ver a 80 niños todos los días. Y fue a mí a la que se me ocurrió, aunque él dice que fue a él, fue a mí a la que se me ocurrió decirle... ¿Ves? Por eso decidimos empezar a grabarlo todo, porque esto no quedó grabado y siempre se roga a ella la idea y la idea fue mía. Pero como no grabábamos, entonces no podemos demostrarlo. Bueno, ahora lo demuestran. Alberto, se me ocurrió a mí. De hecho, le estaba diciendo imposible. Le dije yo, pues, ¿qué te parece si cuando te jubiles vendemos todo? Claro, porque si no, no podíamos mantener la casa, los coches y todo con su pensión de jubilación. No, echamos cuentas y vimos que obviamente no. Claro, y yo tenía que dejar de trabajar. Entonces, yo era autónoma, trabajaba en la privada, soy una pediatra que trabajaba en la privada y era autónoma. Entonces, yo he dejado de trabajar 10 años antes de mi edad de jubilación. Yo dejé de trabajar con 57 y me jubilo con 67. Es decir, que esta vida tan bonita que estamos llevando a mí me va a repercutir en que cuando yo llegue a los 67 mi pensión de jubilación va a ser
pues una mierdecilla, porque estos últimos 10 años no estoy cotizando. Y esa fue la valentía. Hay mucha gente que nos dice, fuisteis muy valientes porque vendisteis la casa y os fuisteis a viajar y tal. No, la valentía real fue... La única valentía fue que yo tenía un trabajo estupendo con un sueldo estupendo y lo dejé todo. Arriesgué un poco mi futuro por vivir el presente. Y además, o sea, claro, yo al jubilarme, yo tenía un buen trabajo, al jubilarme empecé a ganar menos, porque ya se sabe que esto de las jubilaciones, no sé qué pasa, pero que el dinero se debe de perder por ahí, por los rincones. Y entonces ya te dan menos, ¿no? Menos de lo que tú has estado pagando, te dan. Entonces, bueno, pues empezaba yo a ganar menos y Charo me empezó a ganar 0. Así que pasamos de tener una vida cómoda con nuestros salarios a vivir con un cuarto de lo que, o sea, dividir por 4 lo que teníamos, pero a empezar a viajar así. Y Charo, Y cómo les cambió la vida en lo personal, en la juventud que lograron? Porque me da la impresión que lograron más juventud que la que tienen por hacer lo que hicieron. Yo la verdad es que los dos, como él dice, nos miramos al espejo y no nos reconocemos, pero yo creo que los dos en la cabeza somos veinteañeros. Claro. Es que no me siento una señora de 61 años, tengo una energía y unas ganas de hacer cosas, unas ganas de hacer el gamberro ya te y de digo. reírme y de bailar y de hacer todo, que yo me siento como una chica de 20 años. Nos cambió la vida por completo, porque de repente fue la primera vez en nuestra vida que dejamos de tener estrés. El estrés nos tenía bloqueados. Ah, sí. Yo recuerdo que El estrés nos tenía acogotados. llevábamos un mes viajando por ahí, ¿no? Al principio fue un poco de tanteo más que otra cosa, ¿no? Porque, claro, hasta entonces siempre lo más que habíamos salido eran 15, 12 días, todo seguido, ¿no? Pero de pronto ya llevábamos un mes viajando y le digo a Charo, oye, Charo, es que me doy cuenta de que llevo un mes sin sentir estrés. Claro. Un mes entero. Sí. Y bueno, pues eso nos fue cambiando la vida y bueno, además de eso, tenemos sensaciones, impresiones, impactos diarios de lo que es la vida, ¿no? De lo que no teníamos antes. Y sí, en cierto modo, nos ha rejuvenecido, yo creo que hasta físicamente. Sí. Hace No, unos yo días creo, yo creo que físicamente no, pero No, sí, pero bueno, un poco el ambiente. Claro, también vistimos distinto. estamos muy activos de mente, además. de acá es lo importante. Sí, Sí, totalmente. sí. No, desde luego. Digo de acá y señalo no somos, la cabeza para los que nos escuchan en la radio, ¿no? De la cabeza. Nosotros no somos, realmente hemos cambiado muchas veces en la vida, lógicamente, pero en este caso yo creo que no somos las mismas personas cuando salimos ahora. No, para nada. En Bueno, absoluto. y esas salidas, esas primeras salidas, ¿lo hicieron con qué vehículo? ¿Cómo se les ocurrió vender todo, comprar un motorhome? O ¿cómo fue la experiencia? Nosotros compramos una motorhome que decís vosotros en 2015. Nosotros no habíamos tenido nunca autocaravana. Y cuando ya en el 2013 sabíamos que nos íbamos a desconectar en el 18. Pero compramos una autocaravana en 2015 con idea de, bueno, pues ya que nos vamos a jubilar y tener una, pues ya la compramos antes y vamos viajando antes y vamos viendo. Y vamos probando Claro. y viendo qué cosas hay que poner, qué cosas, que si esto funciona o no funciona. Era un poco la Prueba y error. experiencia. Claro, Sí. efectivamente, sí, bueno, pues había muchas dudas, poner placas solares, no poner placas solares, las bombonas de butano, las bombonas de lo otro, en fin, todo ese tipo de dudas, incluso la televisión, todo era probarlo y luego cuántos días, saber cuánto tiempo durábamos con el agua, en fin, todo ese tipo de cosas que, bueno, decíamos, o sea, a lo mejor esto parece muy divertido y tal para ir de vacaciones, pero estar todo el día metidos ahí dentro a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Y entonces, pues bueno, durante esos 3 años, fueron 3 años. Fuimos aprendiendo y llevamos otra motorhome, una más chiquitita. Una muy pequeñita. Llevábamos una motorhome de 6 metros, muy pequeñita, que no tenía prácticamente almacenaje, pero que para rutear cuando trabajábamos estaba genial. Y aún así estábamos enamorados, la sentíamos nuestra casa, nunca nos pareció agobiante ni pequeña.
sabíamos que esa era nuestra meta, vivir viajando en una autocaravana. Y con aquella fue con la que emprendimos nuestra aventura. Sí, sí. Fue la autocaravana con la que emprendimos y estuvimos un año entero, porque aquí las autocaravanas llevan una temporada que cuando las compras nuevas tienes que esperar a que te la den. 2 embarazos, hay que esperar 2 o 3 embarazos ahora. Entonces, tienen que esperar poco. Claro. Acá en Argentina 1 año de demora hay para que te la entreguen. Que te he dicho 2 o 3 embarazos. ¡Ah! Embarazos. Entendí semanas. No. A nosotros desde que la compramos hasta que nos la entregaron pasaron 9 meses, pero ahora suele ser año y medio, así, ¿eh? Es impresionante. Sí. Ahora es mucho más. Es impresionante después de la pandemia la cantidad de gente que empezó a comprar autocaravanas, sí. Motorhome para poder salir por el mundo, ¿no? Y en esta salida... Yo no creo que fuera la pandemia, yo creo que eso se veía venir, o sea, es decir, ha ido creciendo porque ha ido creciendo y sigue creciendo ahora y va a seguir creciendo. Esto supone un cambio de rumbo en la vida de la gente, eso es una cosa innegable. Las autocaravanas cada día van a ir a más. Sí, es impresionante. Y yo que sigo muchas empresas que hacen autocaravanas en España y en Alemania, veo la cantidad, y en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? La cantidad de gente que fabrica ese tipo de vehículos. Y acá en la Argentina se multiplicó por 3, por 4 las empresas que antes eran muy... lo hacían más bien de hobby, ¿no? Y que empezaron a construir ya de manera en serie, y esto va creciendo y creciendo. Para seguir un poco el rumbo, ¿cuáles fueron los lugares que... Sé que visitaron un montón de países, pero cuéntenme de esos países, o de África o de Europa, ¿cuáles fueron los que más le impresionó? A ver, hombre, la jefa de recorridos. No, vamos a ver, por diferente, porque Europa es maravillosa, pero es Europa. Por diferentes, está más conocida. Más conocida. Por diferentes, Turquía. Turquía, estuvimos allí 3 meses y fueron espectaculares. Y ahora un viaje que hemos hecho a Túnez de 2 meses y también ha sido un aprendizaje tremendo. 2 continentes diferentes, uno de Asia y otro de África. El de Túnez ha sido impactante por eso, porque es África y África siempre no deja de ser África, es decir, es un continente con más dificultades, más pobre, porque a fin de cuentas en Turquía cuando estuvimos no fuimos conscientes de que es un país rico. Quiero decir, claro, comparativamente con lo que pasa luego en África, Turquía es un país que tiene una economía que funciona bien y todo eso y tal. Estamos acostumbrados quizás a que los países musulmanes sean más pobres, ¿no?, con más dificultades económicas y demás, y fuimos allí quizás con esa idea, pero no es así. Turquía ni siquiera es un país árabe, es un país persa, es distinto. Pero bueno, el impacto que sufrimos con los turcos fue impresionante, ¿no? Impresionante, o sea. Y ahora el de Túnez, pues ha sido 3/4 lo mismo. Yo creo que cuando sales de tu zona de confort, y nuestra zona de confort un poco es Europa, ¿no? Pues al final notas las cosas de otra manera, claro. Sin duda. Y en Europa, yo en Europa diría Noruega, porque Noruega es también otra algo historia. Diferente, una naturaleza tan salvaje, tan abrumadora, tan bestial, tanta soledad que también es... Fue como salirse del mapa, del globo terráqueo, sí, ¿no? Fue como ir a otro mundo, ¿no? Entonces, sí, era Europa, todo lo que tú quieras, pero una Europa muy distinta. Nada que ver. Con gente muy distinta, con paisajes muy distintos, y eso que nosotros fuimos en épocas no de mucha nieve y todo eso, pero bueno, esos 3 viajes con autocaravana han sido sin duda los más impactantes, los que en nuestro interior hemos procesado cosas más impactantes. Este es un buen momento para invitarte a seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram en Viajando X Radio. Mucha gente aquí en Argentina y en Latinoamérica, básicamente, me pregunta, cuando yo hablo con gente en el exterior, sobre los servicios y sobre las rutas.
En la Argentina las rutas están, por supuesto, destrozadas, porque la Argentina vive un problema económico muy grande, del cual no podemos salir. La inflación que tenemos es más del 100% anual, y eso en Europa no pasa. Y me gustaría que le cuenten a los que nos están viendo cómo son las rutas, cómo son los lugares para poder quedarse, esos lugares especiales que tienen para las autocaravanas, y poder replicarlas en la Argentina, que es tan grande como, prácticamente la Argentina es grande como toda Europa, y no Tal podemos, cual. y no podemos brindar esos servicios, ¿no? ¿Cómo son Sí, sí, como toda Europa, pero literal, porque me acuerdo que una vez echando planes de ir a Argentina y tal, no sé cómo estábamos haciendo y me di cuenta de que ir desde Madrid a Moscú, que para mí es como la locura, es como moverte de norte a sur en Argentina, ¿no? Una Claro. cosa absolutamente descomunal. Cuéntale tú, ¿no? Es que Europa también la podemos dividir en dos zonas, ¿no? O, La o Europa, más, o la más. Europa rica, entre comillas, ¿no? Que podría ser toda la Europa central y, bueno, incluimos a España y Portugal en ello, que son lugares que están muy preparados para el mundo autocaravanista. Los reyes son Francia y Alemania, desde luego. En todo, en concepto, En todo. en forma de entender este mundo, en los servicios que dan. En los precios. Francia, por ejemplo, es que tiene casi un área de autocaravanas gratuita en cada pueblo. Tiene campings, pero que son campings, ¿cómo los llaman? No, municipales, Municipales. los Son campings campings municipales. municipales a precios muy baratos. Bueno, la Europa central esta, pues es muy fácil viajar, es muy fácil porque está muy preparada. Tiene Depende, las dificultades dependen muchas veces del tamaño, o mejor dicho, de la densidad demográfica, ¿no? Por ejemplo, viajar en Suiza es complicado porque la densidad demográfica de Suiza son de 270 habitantes por kilómetro cuadrado, que vamos, eso comparado con la densidad de Argentina debe ser como para echarse unas risas, ¿no? En España hay zonas, Soria, incluso Burgos, hay zonas donde tenemos una densidad demográfica de 1 habitante por kilómetro cuadrado. Entonces, claro, en Suiza hay menos espacio y al haber menos espacio es más difícil acampar. Pero bueno, Y aparcar. me imagino que en Holanda es donde menos tuvieron posibilidades de aparcar, ¿no? No, en Holanda no aparcamos gratis ni una sola vez, como aquí en Eslovenia, y como en Croacia. Es un poco lo que te decía, que es diferente. En España puedes aparcar gratis en muchos sitios y luego hay áreas, pues por ejemplo, por la zona de Alicante y de Valencia, hay áreas por 12 y 13 euros al día. Pero luego te vienes a Holanda o te vienes aquí a Eslovenia, a Croacia y de 25 euros al día no bajas. Hay una sensación, sobre todo en el colectivo autocaravanista, de persecución, ¿no? Entonces, porque hay países como este o países como Holanda donde no te permiten aparcar en un sitio y dormir la noche sin abrir las ventanas y sin sacar toldos y sin nada. ¿Por qué no? Porque lo que quieren es que seas turista y que te Consumir, vayas a un hotel. y consumir Claro. hoteles. Pasa lo mismo en Argentina en algunos Bueno, lugares. no solo hoteles, porque tienen los campings y tal, pero vamos, lo que fundamentalmente quieren es sacarte el dinero en una semana y no en un mes como hacíamos antes. Entonces, el sistema turístico que ellos tienen es un sistema turístico que consiste en eso, Claro. en meter la mano en el bolsillo de forma rápida y urgente. Entonces, bueno, pues hay dificultades. Precisamente, yo hoy precisamente venía hablando y un día de estos voy a hacer un vídeo sobre Europa y las libertades que supuestamente nos dicen en la legislación europea que tenemos bueno, lo que luego pasa. Hoy hemos estado andando por aquí, prohibiciones de autocaravanas en un lado, prohibiciones de autocaravanas en otro lado, de autocaravanas, solo de autocaravanas, ¿eh? Porque lo que no quieren es que la gente que viene con una autocaravana duerma en cualquier sitio, aparque en una calle y duerma, porque eso evita consumir un hotel, ¿no? Un hotel o un camping, ¿no? Ujú. Y bueno, Y, es pe- así. Pero y bueno, pensar, y, pe- al fin, y sí. pensar, digo, que en los Estados Unidos la gente de Walmart le brinda los estacionamientos en los Ya. hipermercados para poder dormir y quedarse.
Bueno, Bueno, eso, por ejemplo, en España y en Francia y en Alemania sí que hay algunos la Aldis y algunos supermercados que también ofrecen plazas para quedarte. en Noruega aparcábamos. Noruega, por ejemplo, es un país carísimo, pero está permitida la acampada libre. Puedes dormir en cualquier sitio en la calle donde no molestes. Vamos a ver, al final, todo esto, o sea, yo procuro siempre no hablar de política, ¿no? Y más porque soy de talante liberal, y cuando eres de talante liberal, a todos los que son lo contrario de lo liberal, pues les sienta muy mal que digas cosas, ¿no? Pero la realidad es que el talante de libertades en Europa lo hay, en Alemania, lo hay en Francia, lo hay en Suiza, a pesar de sus dificultades, lo hay en Noruega, pero llegas a sitios donde te sorprende que no lo haya. Vamos a ver, Holanda es una excepción, porque Holanda es un país inmensamente complejo, lleno de canales por todos lados, canalitos para desaguar simplemente las parcelas Y y circular con canales grandes. y circular con un ¿Qué? vehículo tan grande es más complicado. Es complicado y no hay espacios. Claro. Vuelve a pasarle un poco lo que a Suiza, ¿no? No hay espacios y entonces el sistema que han hecho es prohibirlo, ¿no? Claro. Además están en el tránsito de autocaravanas en una zona que se mueven muchas autocaravanas y los holandeses son muy de autocaravanas y lo que han hecho es prohibirlo. Pero bueno, sí que es cierto que se preocupan de tener muchas posibilidades. Por ejemplo, las granjas les dejan tener como especies de campings y tal. Al final pagas, pero bueno, es aceptable y está bien pensado, ¿no? Pero bueno, nos hemos metido en la zona protesta y lamentaciones, que mira que me sienta mi Y madre. luego hay otra parte. Y mira que siempre estoy criticando a Que todos los luego hay Claro, otra parte. pero Hay está bien porque nosotros también queremos que los oyentes sepan cómo son las vivencias en otro mundo, ¿no? En otro mundo mucho más ordenado que el mundo que Sí, tenemos en Argentina. Entonces, es y sobre importante. todo vosotros, sí. Sobre todo vosotros que creéis que el resto del mundo es el país de las maravillas, Sí, ¿no? pero te iba a decir, Alberto, que luego hay otra parte de Europa, como puede ser Sí. Albania, Grecia, Rumanía, países más pobres que no están absolutamente nada preparados para el mundo autocaravanista, con lo cual es fácil viajar allí, porque puedes aparcarte donde quieras, lo único que necesitas, como nos ha pasado a nosotros en Túnez, Encontrar agua. encontrar agua, encontrar donde Claro. vaciar el váter, encontrar donde vaciar las grises. Básicamente encontrar agua, porque todo lo demás siempre hay alguna alcantarilla, no sé, en fin, Y siempre... gasolineras, Sí. o sea, son países que son relativamente muy fáciles y muy económicos para viajar, porque precisamente como todavía no tienen ningún tipo de legislación, Sí. pues no tienen ningún tipo de prohibición Y todavía. apenas van autocaravanas y todo. Bueno, a Grecia van muchas. Sí, a Grecia, O sea, a Grecia sí van. Bueno, por último, porque se nos va a acabar el tiempo, una de las preguntas que más me hacen es ¿cómo se banca la vida viajando? ¿Cómo se costa la vida viajando? No entiendo ¿Trabajan? nada. ¿Y cómo se paga? A veces... ¿Cómo pagan el gasoil, la comida? Con la pensión de jubilación de Carlos. Los famosos costes españoles. Bueno, en nuestro caso en concreto, con la pensión de jubilación de Carlos. No, tiene un comentario positivo y otro negativo. Nosotros esperamos hasta que me jubilara para contar con ese dinero. Y es el único dinero que tenemos, que, bueno, pues ha funcionado bien hasta ahora. El único problema es que ahora el nivel de coste de vida se está elevando muchísimo para los españoles, básicamente para los españoles. España está entrando en una especie de crisis que nosotros percibimos. Allí es menos perceptible, pero nosotros lo percibimos porque vamos andando por el mundo y vemos que cada día todo es mucho más caro. Y sin embargo los de aquí y los de los países no lo tienen tan difícil, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, hoy por hoy todavía tenemos margen para ajustarnos el cinturón, todavía tenemos margen y vivimos con eso. Creo que lo que más tienen de gasto es el costo del gasoil, ¿no? ¿Cuánto No, vale para nada. No. Eso es lo que piensa todo el mundo, pero para nada. ¿Cuánto vale un litro de gasoil en España? Pues no lo sé, es que hace 6 meses que no vamos. No sé cuánto está ahora. Bueno, ahora están en Rumania, ¿no? No, en Eslovenia. En Eslovenia. ¿Cuánto vale ahí? En Eslovenia está a 1,44.
Y creo que en España está un poco más cara unos porque 44 euros. Sí, nos encontramos con unos seguidores nuestros que nos Sí, en España debe estar un poquito más cara. y nos dijeron que en España está un poco más cara, que venía de allí. En Túnez le hemos pagado a 60 céntimos, como muy caro el litro. Sí, porque ya sabes que hay algunos que extraen el petróleo con más intensidad, lo hacen mejor. Los tunecinos lo hacen muy bien y solo cuesta 0,60 céntimos. En España estamos casi por 2 euros porque no sabemos extraer el petróleo. Lo que me está costando a mí aquí, porque yo normalmente cuando ya hemos bajado a medio depósito ya me gusta echar diésel, soy un poco neuras. Bien. Pues lo que estoy pagando aquí, unos 85 euros cada vez que lo echamos, en Túnez eran 26 euros. Bueno, para finalizar, ¿qué consejos les darían especialmente a los mayores de 50 que están decidiendo querer tener una vida más nómade y que no se atreven desde allí, desde la madre patria? Como digo Yo yo. el único consejo que le daría a todo el mundo es que dejen de tener miedo. El miedo es lo que a la gente le impide cumplir sueños, vivir. El miedo te mantiene atenazado y es tan fácil hacer lo que te gusta hacer y es... Yo diría otra que no cosa. tengas miedo. Yo diría que quemen el sofá, fundamentalmente. Y la televisión que la tiren por la ventana. Y entonces van a descubrir sorprendentemente que van a vivir de forma más sana, más sostenible y además van a estar más jóvenes y van a tener más ganas de vivir. Bueno, nosotros pero siempre decimos... Para, Carlos, para un momento. En cierto modo, ustedes hacen televisión. Sí, Sí. pero no de esa. No la que sale al aire, pero hay mucha gente que lo sigue. Entonces, hay un montón de gente que sigue y ustedes tienen y generan ese contenido tan importante. Sí. En mi canal, concretamente, como sabes que tenemos dos, uno de Charo y otro mío, el de Charo se ve más por el móvil, pero el mío se ve más el 60-70% lo ven en la televisión. Eso es verdad. Pero no tiene nada que ver. El problema de la televisión no es tanto que te quedes en el sofá mirando. El problema de la televisión es que te lava el cerebro con mentiras constantes, ¿no? Entonces, yo lo digo por eso. Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos a Turquía pensando que teníamos que llevar un cuchillo en la boca porque esa gente era tremenda, ¿no? Y nos sorprendieron con su amabilidad, con su seguridad, más seguridad que en Europa, en fin. Entonces, por eso me refiero. En fin, nosotros decimos una frase que con esa quería terminar, que lo que nosotros buscamos es llegar vivos a la muerte, no haber muerto años antes. Esa es la idea. Es buenísima. Bueno, realmente les quiero agradecer este momento, compartir tu voz en el camino, que es nuestro lema también. Y bueno, y compartimos las figuras. Nosotros tenemos el ñandú móvil que ustedes ven atrás y ustedes tienen la gaviota. Bueno, gracias, muy Carlos, bien. Gracias, Charo, por compartir. Gracias a ti, Alberto. Y con todos los argentinos. Y un beso a todos los argentinos. Encantados. Gracias a todos.